Desde mi punto de vista, la propuesta filosófica sobre el hombre rebelde de Albert Camus es crítica e innovadora porque desafía las ideas tradicionales sobre la religión y la política. Camus no niega ni afirma la existencia de Dios, pero considera que la religión puede expresar la rebeldía a través del mito. Para él, el ser humano se enfrenta a un mundo sin sentido absoluto, lo que lo lleva a reconocer el esfuerzo inútil de la existencia. Esto se refleja en su idea del hombre absurdo, quien vive sin buscar lo eterno ni justificar sus actos con la moral tradicional. Al tomar conciencia de esta realidad, el mundo se vuelve extraño e indiferente. Camus propone que la humanidad solo podrá superar su miseria si elige la rebeldía, la lucha constante y rechaza el suicidio metafísico, otorgando un valor superior a la vida a través de la acción. En este sentido, su pensamiento es innovador, ya que ofrece una perspectiva de resistencia y esperanza sin recurrir a verdades absolutas o ideologías cerradas. La manera de pensar de Albert Camus fue influenciada por factores que se desarrollaron dentro de su contexto, empezando por la situación política y social de la colonización francesa de Argelia, país en donde creció y vivió. Debido a este entorno de una sociedad destacada por la injusticia y el racismo, construyó una visión crítica sobre la justicia social. Asimismo, la Segunda Guerra Mundial fue otro gran factor, ya que reforzó su rechazo a los totalitarismos y su defensa de la libertad. En sus obras refleja su resistencia contra la opresión y su defensa de la rebeldía como una forma de lucha. La filosofía del siglo XX, a comparación con otras épocas anteriores, no se enfoca en la religión ni en la búsqueda de verdades absolutas y universales que caracterizó las filosofías anteriores, sino que fue destacada por su interés por la comprensión de la condición y experiencia humana. Esta forma de pensar fue influida debido al contexto histórico en el que vivieron algunos filósofos del siglo XX, donde enfrentaron un mundo marcado por crisis, guerras y cambios sociales. En resumen, esta filosofía se centra en los conflictos existenciales, cuestiones políticas y éticas del ser humano. La propuesta filosófica de Albert Camus es crítica e innovadora porque nos da otra perspectiva acerca de los problemas filosóficos, del significado de la vida y la búsqueda de valor del hombre. No busca justificarlo, sino aceptarlo. Es decir, nos plantea una visión absurda partiendo de la acción de rebelde, donde las cosas no tienen un sentido predeterminado. Asimismo, Camus propone la actitud de rebeldía, aceptando esa acción de lo que cada uno hace, o sea, lo absurdo, y de vivir con libertad. Además, ya que Camus defendía la vida y la esperanza, rechazaba el nihilismo. Esto significa que él no creía que nada valía la pena, su propuesta fue lo contrario. Debido a esto, propone el humanismo, donde la vida sí tiene valor por sí misma. Esto fue muy innovador en su época, porque rompió con el existencialismo establecido por filósofos anteriores, sobre una filosofía centrada en una razón absoluta, es decir, Dios. También, Camus invita a vivir defendiendo nuestra forma de pensar, incluso si el mundo parece no tener sentido. Albert Camus nació y creció en Argelia, un país el cual fue colonizado por Francia. Esto influyó en su forma de pensar acerca de su visión del mundo. Al vivir entre las tensiones coloniales, poco a poco fue desarrollando su conciencia al contexto sociopolítico. Durante la Segunda Guerra Mundial fue testigo del sufrimiento, violencia e injusticias, lo que lo llevó a cuestionar el valor de la vida y la libertad. También vivió la Guerra de Argelia, un conflicto que lo puso en una posición difícil. Él defendía los derechos del pueblo argelino, pero también sentía que pertenecía a la cultura francesa. Por otra parte, sus obras fueron rechazadas por el gobierno francés por ser críticas con la política colonial. Todo este contexto histórico y un poco personal lo llevó a desarrollar una filosofía centrada en el absurdo y en la rebeldía. La filosofía del siglo XX, como la de Albert Camus, se enfocó en la experiencia individual y en la libertad personal, a diferencia de épocas anteriores donde los filósofos se enfocaron más en la política o en la ética. Los pensadores del siglo XX se centraron en lo humano, es decir, en las perspectivas o pensamientos diferentes de cada quien. Por ejemplo, Camus no buscaba un sentido de la vida, nos invitaba a vivirla aunque fuera absurda. Además, el siglo XX estuvo marcado por guerras, lo que llevó a muchos filósofos a cuestionar acerca de la religión o ideologías. Albert Camus fue un filósofo francés muy destacado e importante para su época y en la actualidad. Su propuesta filosófica es crítica e innovadora,
debido a que rompió las tradiciones filosóficas que buscaban dar respuestas absolutas al sentido de la vida. Esto se ve reflejado en el absurdo, el cual es la contradicción entre nuestro deseo de significado y un universo indiferente. Camus plantea que la vida carece de un significado absoluto y, en lugar de caer en el nihilismo, invita a una rebelión contra el sinsentido. El pensamiento de Albert fue muy influyente debido a su contexto sociopolítico. Nació y vivió durante mucho tiempo en la Argelia colonial, un territorio marcado por la pobreza y la injusticia social. En esta época estaba presente la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Argelia, lo cual fue un factor de suma importancia que fortaleció su rechazo a la violencia y su postura humanista en defensa de los derechos humanos. Todo esto lo llevó a valorar una rebelión metafísica como una manera de resistencia contra un destino impuesto. Su obra, El extranjero, refleja esta alineación frente a las normas sociales hipócritas. Sus críticas al colonialismo francés y su llamado a una solución pacífica durante las guerras le valieron el rechazo de muchos, pero también consolidó su legado como filósofo. Albert Camus pertenece a la filosofía del siglo XX, que se caracteriza por tener un enfoque más directo en la existencia humana, el sentido de la vida y los conflictos sociales. A diferencia de las épocas anteriores, donde predominaban las reflexiones sobre la metafísica y la religión como base del conocimiento y moral, el siglo XX se centró en dilemas existenciales y en cuestionar el propósito del ser humano en un mundo marcado por conflictos bélicos. Camus dirigió su atención hacia el individuo, de tal manera que el absurdo y la rebelión se convirtieron en temas centrales, reflejando un cambio en la percepción del ser humano. En lo personal, considero que la filosofía de Albert Camus es liberadora y humana. Invita a encontrar sentido en el simple acto de vivir en la rebeldía consciente y en la creación de un significado propio.